partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. 1 kilómetro lineal y más de 500 metros cuadrados de mangle han sido devastados en la zona hotelera de Cancún, en el kilómetro 3.5 del Boulevard Cuculcán, a plena luz del día, para hacer un centro comercial. Al comienzo de este año, el Grupo Mira anunció la construcción de 160 lotes unifamiliares y para fines del 2014 la edificación de una plaza comercial que tendrá 150 tiendas. Entre septiembre y octubre, principalmente en las noches de luna llena, esta zona comunicada con los humedales es cruce natural del cangrejo azul, que viene desde el sistema lagunar Nichupté a depositar sus huevos. Planeta Azul. El nivel de contaminación radiactiva detectado en el agua subterránea cerca de la accidentada central nuclear de Fukushima se ha disparado tras las lluvias torrenciales causadas por un tifón la semana pasada, informó la operadora de la planta. El nivel de cesio radioactivo en el agua de un pozo situado en la costa y próximo a la central ascendía a 250,000 becquereles por litro, el más alto observado hasta ahora en este punto, según las muestras tomadas por TEPCO los pasados días 8 y 9, precisó la cadena estatal NHK, F Verde. El nivel del mar en las costas españolas podrá subir hasta 80 centímetros a finales de siglo, resultado del cambio climático, según una investigación difundida por el Servicio de Información y Noticias Científicas. La investigación de su director, Íñigo Lozada, añade factores como la subida o el descenso del tramo de tierra a datos del último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático sobre proyecciones globales del aumento del nivel del mar en el mundo. Noticias ambientales. Debido al desuso de las cabinas telefónicas de color rojo de Londres, al día de hoy se ha decidido darles una nueva función y reconvertirlas en estaciones de recarga para móviles, generando con energía solar la electricidad necesaria para ello. La iniciativa ha empezado a funcionar la semana pasada en 6 cabinas de Tottenham Court Road, que han sido pintadas de verde para identificarlas. Ahora, cada una de ellas cuenta con un panel solar sobre el techo de 86 centímetros, adaptado a la forma curva de la cabina. Econoticias. Haz eco. Vive eco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco. Son las 12 del mediodía con 5 minutos, listísimo todo el equipo de producción del programa para realizar un capítulo más de esta serie que estamos llevando a cabo desde el día martes acerca de la ecología de los ecólogos. Mi nombre es Alejandra Alvarado y les doy la bienvenida y los invito a que se queden con nosotros durante estos 20 y tantos minutos porque el programa va a estar muy interesante. Y antes de iniciar, como dato, les queremos decir que el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación y para ello tenemos un par de datos pues muy interesantes, ¿no? Para que la gente esté enterada de qué implica esto de la alimentación y más que nada el desperdicio de alimentos que se realiza en el mundo. Para que nos dé el primer dato, yo saludo a mi compañera Bego Lomelías del otro lado del estudio que está muy aplicadita escribiendo. ¿Cómo estás, Bego? Muy bien, Ale, impresionada con estos datos que ya los habíamos platicado alguna vez con Rodrigo Limón acerca del desperdicio de alimentos en el mundo, pero qué mejor que hoy sea el Día Mundial de la Alimentación para hablar de estos datos. Saludos a Trini Rodríguez, por cierto. No porque ella desperdicie, sino porque platicando de este tema, bueno, pues salieron estos datos. Y es que, según el informe de la FAO sobre pérdidas y desperdicios de alimentos en el mundo, pues se tiene focalizado un estudio muy interesante en el 2011, donde dice que los países industrializados, quienes producen más, son quienes más desperdician. Y el dato es que América del Norte, por persona desperdicia, ¿Ale? De 95 a 115 kilos por persona al año. Uh-huh. Esto es por persona, 115 kilos. Vamos a poner la cifra más alta. ¿Cuántos millones de comida no se desperdician al año? Es muchísima la cantidad. Así es. Y en países en vías de desarrollo se desperdician entre 6 y 11 kilogramos de comida al año por persona. Usted se puede poner a hacer cálculos en qué momentos desperdicia comida o tira la comida a la basura, en qué momentos o por qué tipo de situaciones. Y es que pues hay varias y hay también el desperdicio hormiga, Ale, que ese es muy interesante. Claro, las diferentes maneras vienen desde la producción. A la hora de producir ya escogemos pues qué nos sirve, cuál está magullado, cuál no, cuál se... Y todo eso lamentablemente se va a la basura. En la venta también, en el súper o en el mercado nos ponen los más bonitos. ¿Y qué pasó con los que no están tan verdes, tan rojos, tan bonitos? Y el postconsumo. También esto que dices del desperdicio hormiga,
diga si vamos y pedimos un platote en X restaurante y, híjole, ya no me lo acabé, o qué hacemos con todos los adornitos que nos ponen, ¿no? Esos, los adornitos. Así que, pues, para que hoy, Día Mundial de la Alimentación, tenga en cuenta estos datos y que recuerde, cuando se siente a comer, a desayunar o a cenar, se va a comer todo lo que usted vaya a pedir. Se lo va a terminar. Usted puede tener también el control de decirle al mesero, si viene con adornos, no me pongas los adornos, porque eso también se va a ir al desperdicio. Y es que con estas tantas toneladas de alimento que se desperdicia, fácil se pudiera resolver la hambruna en el mundo. Ya lo Pero platicamos. con la mano en la cintura. Sí, entonces vamos a hacer esa Hoy conciencia. que se celebra el Día Mundial de la Alimentación, no desperdicie alimentos y ya se ve, no hay que ser goloso, y si va al buffet también, híjole, los buffets yo creo que son una cuestión así terrible, de ya pagué y ahora me como todo, pero desperdicio mucho. Hay que hacer conciencia acerca de toda la cantidad de alimento que se desperdicia el día, bueno, no que se desperdicia el día a día, pero el día de hoy que se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Y después de haberle robado minutos valiosísimos a nuestro tema de hoy, presentamos con mucho gusto al biólogo José Luis Ibarra Montoya, que el día de hoy continuamos con el tercer capítulo de esta serie de la ecología de los ecólogos, porque hoy vamos a hablar acerca de nuestros cuerpos de agua. ¿Cuáles son los cuerpos de agua y por qué están tan olvidados? Porque tenemos olvidados a nuestros cuerpos de agua, ¿verdad? Sí, hombre, muchas gracias antes que nada, pues, por seguir aquí, ¿verdad? Y porque otra me vez permiten seguir aquí con ustedes. Pero bueno, no me quitas ningunos minutos, es un tema también muy, muy importante, ¿no? Este asunto de la mala repartición de la alimentación. ¿Cuánta agua se necesita para producir todos estos alimentos que luego terminan en el bote de basura? Además. Pues bueno, vamos a seguir platicando en esta serie de la ecología de los ecólogos, recordando que pues damos una probadita de los temas a los cuales una persona que estudia ecología pues tendría injerencia, ¿no? Hoy nos toca hablar sobre el tema del agua. Y es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, no solamente porque he tenido la oportunidad de estudiarlo en varias ocasiones, estudiar los cuerpos de agua, sino por lo que representa, ¿no? Y para ello pues me traje unos datos crudos, pero muy, muy interesantes, que nos van o espero que nos hagan reflexionar sobre este tema, ¿no? Son los que más impactan, son los mejores. Fíjense, hablando específicamente del agua, bueno, nuestro planeta es un planeta en su mayoría cubierto de agua, ¿no? Por ahí están los datos que más del 70% más o menos del planeta está cubierto de agua. De este 70%, aproximadamente el 97-98% corresponde al agua salada, ¿no? El agua que tenemos en los océanos y que, bueno, importante nicho de un montón de especies, ¿no? Muchas de estas, ayer hablábamos de la biodiversidad y los océanos resguardan una gran diversidad de especies y muchas todavía no están descritas, ¿no? Aún no conocemos a la totalidad de especies en el océano. Es más, por ahí hay datos de que solo conocemos alrededor del 2 o del 3% de las especies que deberían habitar o que habitan en los océanos, ¿no? Bueno, alrededor del 2.5% corresponde al agua dulce. Imagínense, el 2.5% corresponde al agua dulce. Y de el 69% de este 2.5% corresponde a las aguas que están congeladas en los polos. Para que vayan tomando nota de la dimensión, ¿no? El 69%. El 31% aproximadamente corresponde al agua que está en el subsuelo, los acuíferos. Y solamente el 0.3% va a corresponder al agua que nosotros vemos en los lagos, en los ríos, en los arroyos, en las lagunas, en los humedales, ¿no? Es súper poquita. Entonces, el 0.3% Y todavía la de totalidad. desperdiciamos. Y todavía la desperdiciamos. Así es. Qué poca vergüenza. Sí, Oye, vámonos pero no tú, ya me enojé con estos temas. Vamos rápidamente a nuestro primer corte. Vámonos a nuestro corte. Estamos en Vive Eco hablando de nuestros cuerpos de agua. Los tenemos en el olvido, sabemos por qué. Bueno, pues ese es el tema para hoy. Está con nosotros José Luis Ibarra Montoya, académico del CUCBA. Vamos a nuestro corte. Haz eco. Vive eco. Haz eco. Vive eco.
Estamos en Vive Eco hablando acerca de nuestros cuerpos de agua y por qué los tenemos tan olvidados. Antes de irnos al primer corte y al único, Bego, ya se me pegó. Estamos hablando acerca de los porcentajes de agua en el mundo, dónde está, y nos comentaba José Luis que solo el 0.3% del agua es la que tenemos en la superficie y es en la que vemos. Así es. Pero un dato todavía más menor es el de aquí de México. Sí, México contendría de ese 3%, ese 0.3%, solo el 0.1% del total de agua dulce del planeta. Entonces, en realidad, México es un país con poca disponibilidad de agua, ¿no? O sea, aunque nos parezca una contradicción, no tenemos tanta agua, ¿no? Entonces, ese es un tema como bien interesante. Fíjense, por ejemplo, para tener algunas comparaciones, Canadá tiene alrededor del 91.6% de agua. Digo, 91.6%. Canadá es de los países que más agua tienen, ¿no? Australia, Guatemala, México está dentro de estos países que tienen, digamos que Canadá es el referente por tener más cantidad de agua en su espacio geográfico, y México sería de los más abajo, ¿no? De hecho, por ahí hubo un dato que la Conagua sacó en el 2002 y decía que México contenía, o más bien era el país de los últimos que incluso tenían más dificultades en términos de su calidad de agua, ¿no? Además de su disponibilidad, de su calidad de agua. Pero bueno, en México el agua no se distribuye homogéneamente, ese también es un dato importante. Vamos a tener las zonas áridas o semiáridas, donde llueve muy poco y donde tenemos poca agua, y vamos a tener zonas tropicales donde llueve constantemente. E incluso en estas zonas tropicales las temporadas son muy marcadas, las temporadas de lluvia, ¿no? De junio a agosto, octubre más o menos, que sería como la época más fuerte de recuperación de agua para nuestro país. Y más o menos para que se den una idea, en una temporada de lluvias pues más o menos regular, ¿no? Más o menos bien, nosotros estaríamos captando algo así como si lo pudiéramos analogar como el espacio que correspondería al DF. Imagínense una alberca del DF con todo el espacio de 1 kilómetro de profundidad. 1 kilómetro de profundidad. Sí, ese sería más o menos el agua que captaríamos en una temporada de lluvia más o menos bien, ¿no? ¿En México? ¿En México. la República Mexicana? Sí. Y no hacemos nada, ni un balde. Bueno, hay gente que sí recopila el agua de lluvia, pero... Fíjense, y todavía para seguir con estos datos crudos, ya vimos que México tiene poca disponibilidad de agua. Y del agua que nosotros vemos, la mayor parte o el mayor porcentaje se va para la agricultura, más o menos como el 80-81%. Que es importante que se haga, ¿no? O habría que reflexionarlo, pues, ¿no? Pero, bueno, pues recordemos que México es un país con un desarrollo en términos de agricultura muy importante, ¿no? Muchos cultivos en nuestro país. Más o menos el 15% va a estar para sector público y urbano, ¿no? Toda esta agua que es la que está disponible para las ciudades, ¿no? Y el 4% aproximadamente es el agua que se dispone para la industria. Entonces, si se fijan, todo el agua está ocupada, o para agricultura, o para las ciudades, o la industria. Y entonces, ¿dónde se quedan? ¿Dónde están las reservas, ¿no? Yo creo que nos olvidamos de esa parte. Claro, ahorita estamos dando estos datos y siempre como que alarma mucho, ¿no? Pero yo creo que se nos olvida porque finalmente nosotros... pues llegamos a nuestra casa, le abrimos allá la llave y tenemos agua, ¿no? En la mañanita o en las noches, quienes acostumbran a darse una ducha en las noches, pues llegan y tienen hasta agua calientita. Al otro día igual, tenemos agua del garrafón o del filtro donde acostumbren a beber. Es decir, como que no nos es ajeno que no ¿de dónde venga es lo de menos? Agua, ¿no? No reflexionamos esa parte, pues, ¿no? Incluso no reflexionamos el costo que genera traer el agua cada vez mucho más lejos para que tú la puedas tener en tu casa, ¿no? Y se nos hace caro pagar el CIAPE para pagar el agua y no pagamos, y nos hacen descuentos del 70%. ¿No?
digo, pues cuesta llevar Sí. el agua. Sí, entonces es un problema, yo creo que es un problema más de percepción, ¿no? De reflexión, este asunto de que tenemos olvidados nuestros cuerpos de agua, porque no somos, yo creo que las personas que viven cerca de los cuerpos de agua y que todo el tiempo su historia cultural y tradiciones dependen del cuerpo de agua, por supuesto que a ellos no se les va a olvidar nunca, ¿no? Porque de ahí se mantienen. Ujú. Por ejemplo, los pueblos pescadores que pues de ahí sacan sus recursos. Claro, pues ¿no? es que originalmente todos los pueblos, ciudades que se fueron asentando alrededor del mundo, siempre se han asentado cerca de ríos, cerca del agua, ¿no? Claro, Quien claro. provee vida, donde se provee la vida. Donde está la vida y donde está el recurso. Pero ya las ciudades, de pronto, bueno, incluso muchas ciudades están asentadas en cuerpos de agua, ¿no? Claro, Acordémonos México. de México. Aquí tenemos el río San Juan de Dios entubado. Exacto. Por mi El- colonia se estaban ¿no? hundiendo, por mi calle se hundían las casas hace 3, 4 años, porque Ujú. también el agua de ahí abajo se las estaba llevando. Sí, o sea, Sí. tomando esa misma tendencia, ¿no? De estar cerca de los cuerpos de agua. El problema aquí es que, bueno, pues ahí crece la población, los recursos cada vez son menores y tenemos este tipo de problemáticas, ¿no? Con respecto al cuerpo de agua. Pero yo insisto, yo creo que es un problema de sensibilidad de las personas. Y no solo de las personas, de los gobiernos, de los estados, de los cuerpos académicos también, ¿no? Como que sabemos que ahí está, y sí, bueno, tenemos esta idea de que en algún momento se va a acabar. Porque te dicen en la tele, Porque, cuida el agua y exacto. se está acabando. Hace ratito comentábamos este asunto de que se va a acabar, ¿no? Yo hace un par de años veía un documental en donde decía que el agua es la misma desde que nace la vida, ¿no? O sea, el agua nunca se acaba. Es el ciclo hídrico. Siempre tiene un ciclo. Entonces, este asunto de que el agua se acaba, pues de pronto, ¿hasta dónde creemos esa parte? O Es que- dónde se está acabando, pues. Sí, el discurso no tendría que ir por ahí de que se está acabando el agua, se va a acabar el agua. El discurso tendría que ir hacia que la disponibilidad del agua, la limpieza del agua es lo que sale. Ese es el problema, ¿no? Sí, claro. El problema no es que se acabe. El agua no se va a acabar. El asunto es que cada vez es más difícil disponer de ella. ¿Y qué calidad de agua tenemos? Exacto. No, y de hecho, tan complicado es este problema que yo estoy seguro que los siguientes años todos los temas de desarrollo sustentable van a tener este tema como columna vertebral, el manejo y la disponibilidad de agua, ¿no? Y ya verán, pues los siguientes años esta va a ser la gestión. El agua, es más, desde ahora, yo me acuerdo que uno de las frases que decía nuestro presidente era calidad y cantidad de agua para todos, ¿no? Que iba a ser como parte de la bandera con la cual se iba a dirigir. Entonces ya desde ahora nos damos cuenta que va a ser un tema importantísimo, ¿no? Y ya verán, los siguientes años va a ser algo sumamente delicado. Fíjense, les traigo también otros datos de Conagua del 2006 y ahí ellos comentan que alrededor del 5% de esta agua tiene una calidad muy buena, o sea, es un agua prístina, ¿no? Después, el 22% más o menos de estos cuerpos de agua van a tener una buena calidad. Si se fijan, es muy relativo esto de que es un agua prístina y de pronto es un agua de buena calidad, ¿no? Es un poquito relativo. Que no te mata. Nomás te hace daño el estómago. Nomás te hace Una daño. infeccioncilla. Pero tenemos, por ejemplo, el dato del 49% de agua poco contaminada. También habría que pensar esa parte, ¿no? En teoría ahí las tres poco están bien. contaminada. ¿Qué tan tolerable eres? Y el 24% de los cuerpos de aguas tienen un alto grado de contaminación. Entonces, es una clasificación, bueno, pues para mi punto de vista, pues muy subjetiva. No nos dicen, no hay evidencias, ¿no? Desafortunadamente, cuando las autoridades muestrean o monitorean nuestros cuerpos de agua, generalmente toman como referencia indicador que es el DBO, ¿no? Que es un indicador importante a nivel global, que es la demanda bioquímica de oxígeno, o sea, la cantidad de materia orgánica que tiene un cuerpo de agua. Pero bueno, recordemos que esta no es una prueba cuantitativa y no es precisa, ¿no? Uno debería de empezar a monitorear nuestros cuerpos de agua, pero desde el punto de vista de la limnología, por ejemplo. De la limnología, o sea, el estudio de los cuerpos de agua, ¿no? La caracterización física, química y biológica
de un cuerpo de agua, ¿no? Pensemos en un cuerpo de agua como un almacén, digamos, ¿no? de tierra donde se va a quedar almacenada el agua. O sea, ríos, lagos, lagunas, riachuelos son considerados cuerpos de agua. Sí, Cenotes. son considerados cuerpos de Cenotes, agua, claro. son, esos serían cuerpos de agua naturales, ¿no? A diferencia de las presas, por ejemplo. Que también son considerados cuerpos de Que agua. son cuerpos de agua, artificiales. pero son artificiales, son cuerpos de agua donde ya la mano del hombre interviene para llevar a cabo, ¿no? Entonces, esos son datos como muy interesantes del agua, ¿no? Sí, y pues claro. el escenario no está como muy alentador, pues, ¿no? Es más, yo me atrevería a decir que más del 80% de los cuerpos de agua que tenemos en nuestro país tienen algún grado de contaminación. Y el otro 20% en realidad no lo sabemos, porque ese es un problema también difícil en el tema de agua, ¿no? Y es irónico el asunto, porque a pesar de que es la bandera política, No se está estudiando no hay mucho financiamiento, o el que existe se deriva, ¿no? Y entonces sí tenemos instancias muy importantes como la Conagua, como la misma CEA, pero de pronto yo he visto que tienen a veces visiones pues un poquito distintas, ¿no? Sobre todo pues por las formaciones de las personas que están tomando decisiones, ¿no? Y yo creo que haría falta integrar grupos de trabajo multidisciplinarios o transdisciplinarios que, además de saber de calidad y de cantidad de agua, pues también sepan de la dinámica ecológica, de la hidrología, de la cuenca, ¿no? Que es ahora muy interesante, ¿no? Digo, estamos pensando en el cuerpo de agua, pero recordemos que el cuerpo de agua finalmente es el indicador de lo que sucede en las cuencas, ¿no? En las cuencas altas. Claro. Y si las cuencas están contaminadas, pues seguramente Está nuestro cuerpo de agua va a estar contaminado, contaminado, claro. ¿no? José Luis, gracias por haber venido y hablarnos acerca de nuestros cuerpos de agua. Gracias. Bueno, para mí es un placer. Muchas gracias. El día de mañana vamos a cerrar esta serie de 4 capítulos con un tema padrísimo, entre comillas, que es acerca de la extinción de las especies. ¿Cómo estamos? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se va a perder? ¿Y qué hay que hacer para pues no seguir perdiendo especies? No se pierdan Vive Eco después de las 12 del mediodía. Nos acompañará de nuevo José Luis. Aquí estaremos. Hasta mañana. Hasta mañana. Haz eco. Vive eco.